Buen día, preparando el domingo, siempre con la idea no de hacer el comentario del texto más amplio, sino sobre todo introduciendo el domingo con sus textos, ¿no? Un poco la lógica de esa palabra, porque esos textos y alguna cosita sí decir, pero estamos en el segundo, o entrando al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ya lo hemos dicho, el segundo domingo de Cuaresma está muy unido al primero, y suele decirse que los dos van combinados, uno mostrando las tentaciones de Jesús, también apuntan a la realidad más precaria del ser humano, y el otro, el que viene, el segundo, la transfiguración, mostrando esa vocación de transformación, de recreación, que la fe nos alcanza, que Jesús nos alcanza. Les voy a leer el texto de este domingo, es el capítulo 9 de Marcos, del versículo 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evidentemente, la liturgia al regalarnos este texto, en primer lugar, nos motiva a esto que decía al comienzo, ¿no? Un pasaje que ilumina el del otro día, ¿no? El Jesús tentado, que experimenta en sí mismo la posibilidad de la tentación y por lo tanto de confundir el camino. Ahora, con esta escena, también experimenta la transfiguración. No es una teatralización obrada para. El texto viene inmediatamente después de que Jesús pregunta a los discípulos qué opina la gente, pero sobre todo lo que ellos opinan. La respuesta que da Pedro, el que aprovecha para insistir, o mejor dicho, para comenzar a anunciar su final. Hay una perspectiva de muerte en el horizonte, complementada con la resurrección. El rechazo de Pedro y de los demás y la corrección que hace Jesús. Y junto a eso, la llamada al seguimiento, un seguimiento radicalizado, determinante, que implica también aceptar el misterio del dolor, el misterio de la cruz. Después de toda esa escena dramática, el texto de la transfiguración. Repito, experiencia real de Jesús. Él vuelve a escucharlo al Padre, evidentemente esta voz fue la que escuchó en el bautismo, si bien ahora hay un cambio, no está dirigida a él en su formulación, aunque él también la escucha, sino a los discípulos. Este es mi Hijo muy amado. Y una consigna nueva que no apareció en el bautismo: escúchenlo. Evidentemente, esta escena, vivida en la intensidad de Jesús, tiene destinatarios fundamentales estos 3, que en el fondo son los discípulos. Estos 3 van a estar también en Getsemaní, en un clima muy distinto. Representan el discipulado, representan la comunidad que tiene que escuchar a Jesús. La única manera de poder entrar en la comprensión real de quién es, porque esta va a ser como la gran pregunta. En los comienzos del Evangelio se preguntaban: ¿quién es este?
¿Quién es este? A lo largo del Evangelio Jesús se va a ir revelando y Marcos lo va a desentrañar. Hasta llegar a la cruz, cuando justamente el centurión va a confesar, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Escuchar a Jesús es el corazón de un dinamismo cristiano. El texto se enriquece, la figura de Moisés, la figura de Elías, dos hombres importantísimos en la historia, los dos ubicados en montes, los dos ubicados en experiencias profundamente transformadoras, los dos de diferentes maneras presentados casi con un final donde no se reconoce claramente. Elías es el más claro. De hecho, en el texto de Marcos, Elías pareciera estar como dominando la escena. Todo explica el acontecimiento pascual. Y esta es la propuesta para nosotros, ¿no? Escuchar de tal manera abiertos que la palabra, Jesús, la palabra, nos vaya transformando. Esta es también la idea de la transfiguración. Ir adquiriendo una figura nueva. Un cambio real. Cambio de la cabeza, del corazón y de la vida. Lo hace más rica la liturgia, con textos muy fuertes, donde todos se unen. Génesis 22, en aquella figura terrible, aparentemente dramática, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar al hijo, que evidentemente no lo hace, pero demuestra la fe profundísima de aquel gran patriarca, pero que Dios no permite que sacrifique al hijo. Y esto se vuelve también luz, porque el Padre sí entrega a su hijo. Y Pablo, en la carta de los Romanos, está un poco en la misma línea. Interpretando el Génesis, muestra la máxima expresión del amor de Dios justamente en la oblación y en la donación del Hijo. Es el gran argumento que Pablo, pienso que lo termina seduciendo, ¿no? Dios no perdona a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Bellísimo domingo, una imagen muy profunda. Ojalá nos podamos meter en ella y no solamente preparar el domingo, sino toda la semana siguiente seguir descubriéndonos nosotros en esa situación, ¿no? Convocados a este profundo cambio para que cambie la vida. Buen domingo.